sean bienvenidos nuevamente a una nueva edición de este ciclo de conferencias sobre Derecho Administrativo de Acción de Tutela a 11 años de expedición del CEPACA y 30 años de la acción de tutela. Un espacio académico diseñado y coordinado por la doctora Ana María Cherry Gaitán, consejera de Estado y presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en nombre de quien les extendemos un agradecimiento muy especial por acompañarnos durante todo este ciclo. Les habla en el día de hoy María Claudia Quimbayo Duarte, magistrada auxiliar del despacho de la doctora Cherry Gaitán, quien además de hacer la moderación de la charla, estará atenta a las preguntas y comentarios que tengan a través del chat. En el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, pues dadas las circunstancias y la experiencia histórica y de violencia que ha tenido nuestro país, y es referido a las víctimas. Es decir, hoy vamos a hablar de la reparación judicial de las víctimas. Para este tema nos acompaña en el día de hoy el doctor Danilo Rojas Betancourt. Doctor Danilo Rojas, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, doctora María Claudia, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, sea esta la oportunidad para agradecerle su aceptación, acompañarnos en este ciclo de conferencias. Estamos muy agradecidos y muy honrados por su participación. Y bueno, para quienes no conocen al doctor Danilo Rojas Betancourt, es magistrado de la sección de apelación del Tribunal Especial para la Paz, de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP. Su perfil académico es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista, magíster y doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá. Dentro de su experiencia profesional se cuenta haberse desempeñado como consultor en distintas organizaciones internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, perdón, Dios mío, casi se me cae esto, y el Consejo Noruego para los Refugiados, exdirector de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, relator y magistrado auxiliar del Consejo de Estado, es magistrado expresidente del Consejo de Estado, profesor en varias universidades colombianas en áreas de Derecho Constitucional, Teoría Jurídica, Filosofía del Derecho, Argumentación Jurídica y Derechos Humanos, exdirector del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y exdirector de la revista Pensamiento Jurídico de la misma institución. Como ven, un gran perfil nos acompaña en el día de hoy y sin más preámbulos le damos paso al doctor Danilo Rojas para su presentación, no sin antes extenderle además un agradecimiento en el día de hoy al equipo técnico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que nos acompaña en cada una de estas conferencias y hacen posibles la transmisión. Entonces, sin más, doctor Danilo Rojas, adelante con su presentación y nuevamente muchas gracias. Gracias, doctora María Claudia, y un agradecimiento especial, por supuesto, a la doctora Ana María Cherry y una felicitación por estos espacios académicos que ha abierto en el Consejo de Estado. Yo voy a tratar de sostener esta hipótesis, que las distintas formas como se repara judicialmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia sugiere una reflexión en torno a la dogmática de conceptos claves del derecho a la reparación. Nosotros, como sabemos, estamos acompañando de alguna manera a las víctimas desde distintos escenarios. El que yo particularmente he escogido y en el que quiero detenerme para esta conversación es el escenario judicial. Pero cuando hablamos de la participación, o mejor, de la atención de las víctimas desde el escenario judicial, pues nos encontramos con que hay por lo menos 3 escenarios judiciales conocidos donde eventualmente pueden ser atendidas, de manera muy amplia, las víctimas, y eso entonces genera esas distintas formas de atención y de eventual reparación judicial de las víctimas, ha generado igualmente una disparidad dogmática en distintos puntos. Por eso creo que una primera reflexión que quisiera traer es que esas distintas formas
de reparación de víctimas que tenemos en Colombia, como señalo en la hipótesis, sugiere una reflexión en torno a esa dogmática de conceptos claves que se van tejiendo alrededor del derecho a la reparación. Eso en primer lugar. Igualmente sugiere, en consecuencia, un diálogo judicial más activo entre los jueces encargados de la adjudicación del derecho a la reparación. Si hay entonces, como creo y como trataré de mostrar con alguna evidencia, esa disparidad conceptual, pues no podemos mantener esa disparidad, sino que hay que tratar de generar diálogos judiciales bueno, para orientar mejor, reorientar mejor esos conceptos si fuera el caso. Pero más que, digamos, sentarnos a discutir sobre la dogmática y los conceptos, eso tiene sentido, por supuesto, y de manera principal, es para asegurar que el daño que se le causa a las víctimas tenga una efectiva reparación integral. Y entonces esa tragedia que han sufrido las víctimas pueda eventualmente convertirse en una oportunidad transformadora de sus vidas. Entonces, 3 partes en ese sentido va a tener mi presentación a partir de esa hipótesis. Una constatación de esta disparidad conceptual que hay judicialmente cuando los encargados de administrar justicia a las víctimas del conflicto armado, miren cómo mi hipótesis se cierra, ¿no? Víctimas del conflicto armado en términos judiciales, cómo eso genera entonces la necesidad o sugiere un diálogo, pero no es un diálogo solamente para un devenir de afirmar conceptos y teorías, por supuesto, eso va a ser importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que se pueda asegurar de la mejor manera posible la efectiva reparación integral a las víctimas y eventualmente contribuir a la reparación transformadora de sus vidas. Entonces, en relación con lo primero, este primer punto relativo a la constatación de la manera como se hace la reparación judicial de víctimas del conflicto armado. Yo creo que basta mirar 3 ejemplos, los más notorios. La manera como la jurisdicción contencioso-administrativa, jueces administrativos, tribunales y, por supuesto, Consejo de Estado, no solo, ya les diré por qué, no solo la sección tercera encargada de acción de reparación, sino también otras secciones eventualmente involucradas, ya explicaré por qué, toman decisiones con unos criterios relacionados con la reparación integral. El sistema interamericano, particularmente la Corte Interamericana, también la Comisión Interamericana, pero muy particularmente la Corte Interamericana, tiene también su propia dogmática, si se quiere, en relación con temas relativos a la reparación judicial de víctimas, y también la justicia ordinaria, particularmente los responsables de adelantar el proceso de justicia y paz, esto es, los magistrados de justicia y paz de tribunales que están particularmente encargados de esta atención, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que hace segunda instancia a los procesos de justicia y paz. Entonces, allí tenemos al menos 3 órganos encargados de hacer reparaciones judiciales a víctimas del conflicto, que conceptúan, que, digamos, elaboran sus propias doctrinas con parámetros diferentes. ¿Cuáles son esos parámetros diferentes? Algunos de ellos. Voy a destacar particularmente uno, que es el que me interesa para mostrar la necesidad del diálogo con ocasión del surgimiento de la JEP, que es lo que en particular, por supuesto, ahora me interesa destacar para, digamos, la JEP puede servir allí como un catalizador de ese diálogo. Entonces, estas instituciones que acabo de mencionar, estos jueces, ¿verdad? Uno puede revisar, y en eso hay estudios prolíficos, interesantes,
que muestran al menos diferencias en los siguientes aspectos. En primer lugar, el fundamento normativo en cada una de estas instituciones es distinta. Digamos que ese es el más obvio y el más natural, si se quiere. Esto es que, por ejemplo, la jurisdicción contenciosa entonces tiene como centro de la reparación el artículo 90 constitucional. Por ejemplo, la Corte Interamericana tiene como centro el artículo 63 de la Convención Interamericana. Por ejemplo, Justicia y Paz tiene la Ley 975 y las normas reglamentarias de la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005. Entonces, eso ya hace distinto, y yo creo que eso no es problemático, sino simplemente, como digo acá, una constatación de esa diferencia. Pero sí sirve ese fundamento normativo distinto para el segundo aspecto que quiero resaltar acá. Esto genera tipologías de daño distintas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunas de ellas, y yo creo que este es un punto ya clave en el que necesariamente hay que, digamos, pararle bolas, estar muy atentos pues a esa diferenciación y por qué se producen. En parte se producen por la fundamentación normativa distinta, pero por otras razones igualmente. Otra característica que se ve en eso es, a propósito de las tipologías de daño distinta, es el énfasis individual que hay en cada una de estas instituciones al tratar la reparación de los daños de víctimas de conflicto armado. No es exclusivo, pero es, digamos, la manera habitual de trabajo en la jurisdicción contenciosa. Incluso con acciones de grupo no deja de ser, como se sabe muy bien, un tratamiento individualizado. Distinto va a ser, como miraremos un poco más adelante, el tema de las acciones populares y cómo se podrían involucrar acá. Pero el énfasis es un énfasis individual. Y eso entonces lleva también a una constatación que hace una diferencia importante en el tratamiento de estas instituciones, tanto judicial que en estas instituciones judiciales. Son formas de reparación distintas. Y allí hay, digamos, una variedad de formas de reparación que coinciden en algunos casos, pero que son distintos en otros. Como si esto no fuera poco, que ya, repito, hay estudios y seguramente muchos de ustedes conocerán esos estudios en donde muestran estas diferencias de tipologías de daño, los énfasis que se dan en reparaciones individuales y las formas de reparación distintas. Como si eso fuera poco, pues aparece entonces la JEP como la cuarta institución que habría que sumarle a esta primera diapositiva que mencioné hace un momento. La misma, digamos, la JEP entonces va a tener en primer lugar, una fundamentación normativa distinta, en principio, ¿verdad? Como saben, la JEP nace a partir del Acuerdo de La Habana, es el componente judicial de lo que allí se creó como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que fue posteriormente trasvasado, por así decir, normativamente en reformas constitucionales, particularmente el Acto Legislativo 1 del 17, y en otras normas, incluida una ley estatutaria particular. Saben, y esto seguramente es importante para recordarlo si no lo tenían muy presente, la JEP no hace parte de la rama judicial. Sin embargo, es un juez, ¿verdad?, de carácter especial, transitorio, temporal, y eso le da unas ciertas particularidades sobre lo que un poco más adelante voy a remarcar. Y esas características y los tipos de procedimiento que ha venido desarrollando la JEP ha llevado a unas nuevas tipologías con énfasis distintos. El énfasis, por razones que un poquito más adelante menciono,
ese énfasis abandona, por así decir, el énfasis individual y en la reparación de daños obtiene, digamos, esa vocación y el énfasis es más colectivo sin abandonar totalmente. Es a la inversa, ¿no? En donde, digamos, en los otros sistemas, el énfasis es individual sin abandonar eventualmente lo colectivo, y aquí el énfasis es lo colectivo sin abandonar lo individual. Y eso igualmente entonces lleva a que se esté pensando y estén diseñadas ciertas formas de reparación totalmente distintas a las formas tradicionales de reparación. Y aquí es importante hacer notar en esa diferencia que marca de manera más radical la JEP, que en todo caso tenemos un objetivo común, ¿verdad? O por lo menos tenemos más que objetivo común que debería ser, pero sí tenemos un destinatario común que son las víctimas del conflicto armado. Y eso es particularmente importante para hacer notar que esta irrupción que hace la JEP en el sistema judicial colombiano e internacional relacionado con la reparación de víctimas, definitivamente, como decía antes, es un catalizador que debería imponer un ejercicio dogmático, dialogal y en todo caso propositivo para el beneficio de las víctimas, porque podemos estar, digamos, o yuxtaponiendo o tergiversando eventualmente la atención a las víctimas de manera apropiada. Me detengo un momento en un aspecto de estas nuevas formas de reparación, que es la que más se distancia de las otras, de estas otras formas de reparación que para todos son conocidas, ¿no? Normalmente aquí, como se sabe, las tipologías, las formas de reparación en estos escenarios judiciales, esto es en el contencioso administrativo, en el sistema interamericano y aún en la jurisdicción de paz. Normalmente estas formas de reparación son las formas estándar de reparación integral definidas por la dogmática y la propia, el propio sistema de Naciones Unidas. Esto es restitución, se me olvidó, restitución, reparación, se me olvidó los otros nombres que son estándar, ahorita los recuerdo. Un momentico que por aquí los tengo anotados para no dejar pasar eso. Indemnización, satisfacción, garantías de no repetición. Restitución, y el otro que me falta de restitución, ¿cuál es? Ahorita se me olvidó. Entonces, digamos, estas son las formas estándar que hay, conocidas y que se suelen aplicar aquí por parte de estos sistemas. La rehabilitación es el otro concepto. Entonces, rehabilitación, restitución, satisfacción, indemnización, garantías de no repetición, son como estas formas de reparación estándar. Aquí en la JEP particular, que también estará presente, pero hay digamos, un escenario que no está contemplado en las anteriores en cuanto a forma, y es que finalmente la forma estándar de reparación en la JEP va a ser, eso suena como un oxímoron, va a ser una sanción particular que dentro del sistema integral se llama la sanción propia, que no es otra cosa que una serie de trabajos, obras, acciones con contenido reparador, restaurador y transformador. Dicho de otra manera, cuando la JEP tenga que hacer reparaciones en serio a las víctimas del conflicto armado, tendrá que hacerlo en el momento en que impone la sanción, en donde no solamente es en el momento en que impone la sanción, sino que la sanción misma es una reparación, como que lo que allí se impone como sanción es una orden de reparación, una orden de hacer, ¿verdad? De hacer un trabajo o incorporar la aceptación de un trabajo propuesto como forma de reparación de una obra transformadora de una comunidad, por ejemplo. Esa yo creo que va a ser, digamos, la manera que exigirá
que revisemos entre todos esa dogmática relacionada con las reparaciones a las víctimas del conflicto armado. Yo creo que ese es un aspecto particularmente interesante que va a servir de catalizador. Repito, nuestra nueva forma de reparación es una sanción que impone una obra, que impondrá un trabajo, que impondrá un quehacer a los victimarios, a los perpetradores, por cierto, y pues no es el tema para no distraerlos, en acuerdo con las víctimas. Eso tiene una dinámica, digamos, bien interesante. Pero por ahora, entonces, me interesa resaltar la diferencia que hay entre estos sistemas judiciales de reparación nacionales e internacionales estándar, que son, digamos, de jueces permanentes, ¿verdad?, que son todos estos, a este juez transitorio, que es la JEP, pero que va a tener una propuesta normativamente avalada por normas constitucionales y por la propia Corte Constitucional, bastante disruptiva, diría, en relación con lo que conocemos actualmente como formas de reparación. Esta irrupción de la JEP, por cierto, como les decía, ha llevado a nuevas tipologías, fundadas en la normatividad especial que se tiene, pero también, digamos, en un análisis propio es como una revisión de los propios análisis que se han hecho en relación con la concepción del daño. Entre otras cosas, digamos, orientado por este énfasis de daños colectivos que se tiene, pero también orientados por otros criterios, como por ejemplo, saber que aquí el daño en los sistemas, voy a llamar para no tener que devolverme cada vez a esta diapositiva que comprende jurisdicción contenciosa, jurisdicción ordinaria y jurisdicción internacional, vamos a llamarlos los jueces estándar, permítame esa expresión. Los jueces estándar en cuanto que son los jueces o jueces permanentes, ¿verdad? Ahora a referirme a ellos, a estos tres, como jueces permanentes. Y a la JEP como juez transitorio, para efectos de decir que el juez, digamos, la lógica de pensar el daño para los jueces permanentes es que están pensados normalmente para la indemnización, muy particularmente en el Consejo de Estado. No necesariamente en algún momento, como se sabe, el Consejo de Estado ha variado su jurisprudencia para resaltar que la reparación debe ser integral. Lo que pasa es que entiendo que los vaivenes jurisprudenciales están ahí en si debe ser una jurisdicción rogada para ese tipo de temas o no, pero ahí tampoco me interesa meterme. Pero sí está muy pensado, digamos, en clave de indemnización, mientras que el daño o el pensar el daño en la jurisdicción de paz está más en clave de restauración y transformación. Y eso creo que es una diferencia importante, y en justicia y paz también. El otro aspecto que es importante tener en cuenta es que de entrada en la JEP se ha entendido el daño como parte del reconocimiento de la verdad. Esto es que cuando un compareciente en la JEP, sea un militar, sea un guerrillero, sea un tercero, está haciendo un reconocimiento de un hecho que haya cometido, está hecho un reconocimiento de la responsabilidad por ese hecho, también debe incluir el reconocimiento de que ese hecho causó un daño, ¿verdad? Causó un perjuicio, causó una erosión al derecho subjetivo de la víctima. Y el otro aspecto que yo creo que hace que se piense en una tipología distinta, las instituciones, la jurisdicción contenciosa, el sistema interamericano, la jurisdicción ordinaria, especialmente justicia y paz, tribunales y cortes supremas a la penal, tienen, digamos, fundamentos, tipologías de daño distinto, formas de reparación distintas, y que eso lo ha, por así decir, empeorado la irrupción de la JEP, que tiene fundamentos normativos, tipologías de daño distintas, con énfasis más en lo colectivo que en lo individual, sin perjuicio de que también se dé, en donde una nueva forma de reparación, no solamente estas formas de reparación estándar que mencionaba que suelen tener estas instituciones,
que es las que ya mencionábamos, la restitución, la rehabilitación, garantía de no repetición, satisfacción y, por supuesto, indemnización. Aquí la reparación más disruptiva, si quieren, en la JEP son las sanciones propias, porque es una forma de reparación donde se juxtapone la reparación misma con la sanción, porque la sanción es una forma, lo que ordena la sanción es una forma de reparación social, si se quiere, sin perjuicio de reparaciones individuales, pero el grueso que se tiene previsto en la JEP son esto que llamamos nosotros, y así le llama la normatividad, sanciones propias, que son trabajos, obras con contenido reparador y con contenido transformador. Decía que estas tipologías, nuevas tipologías que trae la JEP, están marcadas por lógicas distintas a cómo se piensa el daño en la jurisdicción estándar, que decía que son estas tres instituciones, o la jurisdicción, a las jurisdicciones permanentes, porque están normalmente, por ejemplo, y muy concretamente en el Consejo de Estado y en la jurisdicción contenciosa, suele estar pensado el daño más en clave de indemnización, mientras que en la JEP está más pensado en clave de transformación y restauración. El daño hace parte del reconocimiento de la verdad, lo cual no es un pensar, digamos, muy frecuente cuando se hacen este tipo de reflexiones sobre daño en la jurisdicción contenciosa, por ejemplo. Y lo otro que es donde iba ahorita, muy importante para esa diferenciación y justificación de esas nuevas tipologías, es que el daño se examina no a partir de una conducta individual, ni siquiera de lo que llama la ley de acciones populares y del grupo, una conducta de una afectación colectiva, sino diferente, sino de un patrón criminal, Por ejemplo, cuando en el caso que adelanta la JEP, el conocido como el caso 1, que tiene que ver con los secuestros, identificó alrededor de 21.000 secuestros, y entonces, a partir con ocasión y determina que fue un patrón criminal el que llevó a esos secuestros. Lo mismo que ocurrió con el hallazgo sobre el caso de los falsos positivos, que no es que se produjeron por aquí y por allá un número de falsos positivos, no, lo que hay es un patrón también institucional que llevó a esa tragedia. Y eso entonces le da una connotación distinta al daño. Digamos, hace más visible, por ejemplo, no es lo mismo que la Fiscalía conozca 21.000 casos de secuestro uno a uno, que estén los 21.000 casos de secuestro en la JEP y las víctimas allí aglutinadas, tiene una dinámica distinta. Lo mismo, no es lo mismo que la JEP conozca 6.402 casos individuales de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivas, a tener esos 6.000 y más casos, por supuesto, en la JEP aglutinados, porque adquiere dinámicas distintas, especialmente deja ver un patrón criminal, y entonces deja ver un perpetrador distinto a un perpetrador individual. Y entonces el daño allí y la connotación de daño adquiere una connotación distinta. Entonces, por ejemplo, estas calificaciones, por ejemplo, de daño como la incertidumbre que puede tener un secuestrado, no es lo mismo si se ve desde una perspectiva de patrón criminal a si se ve una perspectiva individualizada. O algunas otras tipologías como estas que les traigo aquí de ejemplos. La modificación violenta del territorio en su poblamiento. Cuando se hacen investigaciones en la justicia penal o en justicia y paz inclusive, con casos muy individualizados, allí se ve, digamos, un desplazamiento, pero no se ve la dimensión de la afectación del territorio a ciertas comunidades. Entonces, estas tipologías que traigo aquí de ejemplo, modificación violenta del territorio en su poblamiento, pérdida del disfrute del territorio, abandono masivo de tierras, modificación violenta de prácticas culturales. Por ejemplo, esta es muy interesante, la imposibilidad de acceso a lugares sagrados
colocación de las minas antipersonal, por ejemplo. Noten ustedes que son desagregados analíticos de la noción de daño que solamente se pueden ver en escenarios de patrones de macrocriminalidad. Este tipo de desagregados, que yo recuerdo no los había visto, por ejemplo, no los he visto en análisis en el contencioso administrativo, ni en justicia y paz, a lo mejor algunos, y en el sistema interamericano tampoco. Entonces adquieren, mi hipótesis allí es que estos nuevos fundamentos normativos y especialmente las formas de reparación connotan unas nuevas tipologías por la naturaleza y la percepción que se tiene del daño en línea colectiva y del daño en perspectiva de patrón criminal. Y eso nos lleva entonces a una nomenclatura distinta. Ustedes entonces, bueno, aquí tengo otros ejemplos, ahora que veo esta otra diapositiva. El riesgo de exterminio físico, el daño al pluralismo y a la democracia en estos casos de desapariciones de la Unión Patriótica, por ejemplo, que es otro de los macrocasos que lleva la JEP, el daño a la confianza cívica en las instituciones que generan, digamos, muchas violaciones a derechos humanos, inclusive relacionadas de manera indirecta con el conflicto armado, como muchos casos de muertes de líderes, ¿verdad? Políticos, líderes sociales, líderes campesinos en general. Entonces, con esto espero, digamos, haber demostrado parte de la primera parte de mi hipótesis. Las distintas formas como se repara judicialmente a las víctimas, y ya está constatado que hay distintas formas, eso es lo que trato de mostrar de manera muy sintética, lleva a una reflexión conceptual, por lo menos, ¿verdad?, sobre el tema para mirar qué es lo que estamos haciendo. Si es que, por ejemplo, aquí deberíamos mantener no tanto desagregado como el tipo que hemos mostrado, porque puede ser más difícil a la hora de las reparaciones tratar de llenar todos esos daños, o si está bien que eso se haga y más bien mantener lo que hace la jurisprudencia estándar, etc. Allí lo que quiero señalar es que allí es necesario hacer una reflexión conceptual sobre esa variedad de formas de reparación, de tipologías, o que vienen de las distintas tipologías de daños. Y eso, por supuesto, entonces, para la segunda parte de mi hipótesis y la tercera, necesariamente también induce esa necesidad de aclarar o acercarnos conceptualmente, induce un diálogo judicial mucho más activo que el que actualmente tenemos con la jurisdicción contenciosa, con justicia y paz y con el sistema interamericano. Allí tenemos, digamos, un diálogo bastante escueto, ¿no? Como que nosotros conocemos de la jurisprudencia del contencioso cuando hace reparaciones en temas de graves violaciones a derechos humanos con ocasión del conflicto armado, lo mismo con el sistema interamericano, pero como que es que, bueno, ahí nos vamos enterando qué jurisprudencia están sacando. Yo tengo la creencia de que estas jurisdicciones no están tan enteradas de lo que nosotros estamos haciendo en materia de jurisprudencia, y yo creo que vale la pena mirarnos más a los ojos en relación con estos, en muchos temas, pero en este en particular de la reparación judicial. ¿Cómo hacer eso? Yo creo que una ruta a explorar para tratar de hacer ese acercamiento es, en primer lugar, que nosotros como jueces todos miremos un poco más la ampliación del fundamento normativo de nuestras decisiones. Y por esa ruta uno puede empezar a hacer acercamientos más eficaces. Entonces, por ejemplo, y esto ocurre, pero a veces no con suficiente conciencia. Por ejemplo, en el contencioso, no solamente el fundamento debe ser el artículo 90, hay otros fundamentos que yo creo que, por lo menos en temas de reparación, son el caso, no solamente citarlos como un adorno, ¿no?, de la providencia, sino sustanciarlos, porque allí hay elementos que pueden servir como la resolución
60.147, que ha sido utilizada en la sección tercera, como el propio artículo 63 de la Convención Americana. También aparecen normativas semejantes en el sistema universal, esto es, en los pactos, especialmente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Las definiciones que aparecen en la Ley de Justicia y Paz, en el artículo 8, sobre estas formas estándar de reparación son muy útiles, muy interesantes. Entonces, que la restitución, que es las medidas simbólicas, la no repetición, etc. Y por supuesto, como se sabe, en la Ley 472 sobre acciones populares y de grupos, y en el artículo 95 del Código Penal, en lo que tiene que ver con daños colectivos. Y en este punto es en donde decía que no solamente yo pienso en la jurisprudencia de la sección tercera, que es la que más grueso, de manera más abundante se encarga de estos temas de graves violaciones por el conflicto armado, sino también con ocasión de las competencias de otras secciones en relación con las acciones populares, especialmente. Acciones populares cuando involucran todos estos temas ambientales, todos estos temas de bienes públicos en general, por supuesto, bienes culturales, por supuesto también es una jurisprudencia que debe hacer parte de esta especie de corpus iuris normativo de derecho de reparación. Igualmente hay una, aquí está una norma que se me perdió. La última, bueno, esencialmente es que se me tapa acá un momentico. La normativa que desarrolló el acuerdo de paz en relación con el sistema, el acto legislativo 1 del 17 y otras normas, particularmente el artículo 18 del acto legislativo 1 del 17, que establece un poco las responsabilidades sobre el derecho a reparación en general en el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Si esta hipótesis fuera cierta, esto es, que una forma de acercar el diálogo judicial en serio debería arrancar por la incorporación por parte de los jueces ampliada de su fundamento normativo en el tema del derecho a la reparación. Si esto fuera cierto, esto es que deberíamos esforzarnos en meter no solamente la norma, digamos, específica del ámbito específico de cada juez y logramos ampliarla un poco más a estas o algunas otras normas pertinentes que incluyen normas del sistema interamericano, normas del sistema universal de inclusión de derechos humanos, normas internas, pero no solamente las normas internas más especializadas, ¿verdad?, sino otras normas internas que tienen una mayor cobertura. Si esto fuera, digamos, viable y fuera sustentable, es decir, hay que incorporar, hay que ampliar el fundamento normativo. Si eso fuera cierto, si eso fuera posible, entonces debería asumirse las consecuencias que esa ampliación del fundamento normativo tiene. Y esas consecuencias, por supuesto, se van a ver sobre la tipología, porque entonces, al ampliar el fundamento, se va a ampliar la panoplia de la tipología. Debería tomarse más en serio el énfasis colectivo y nuevas formas de reparación, ¿verdad? Esto debería llevar entonces a hacer más fluido estos diálogos judiciales mucho más simétricos, entonces que la Corte Interamericana nos tomara más en serio como jurisdicción nacional y a la inversa tener, digamos, un diálogo más fluido con ellos, pero no solamente entre este diálogo nacional e internacional, sino también internamente, que nosotros, digamos, en la justicia ordinaria y en la JEP tengamos más en serio el producido de justicia y paz y a la inversa, que tomemos más en serio el producido de la jurisprudencia contencioso administrativo, incluida lo de acciones populares en relación con estos temas de derechos colectivos y también a la inversa. Y por supuesto,
que la jurisdicción, ya lo dije, tome en serio el producido, estas nuevas tipologías, énfasis, etcétera, formas de reparación en la jurisdicción contenciosa. Es otra, y ya con esto termino, entonces repito mi argumento final. Deberíamos ampliar el fundamento normativo, todos los jueces que estamos involucrados en eso, porque yo creo que eso le da riqueza y le da mucha más fuerza argumentativa a la decisión. Si eso es cierto, entonces deberíamos tomarnos en serio las consecuencias de esa ampliación del fundamento normativo, porque se va a ampliar la tipología, se va a incluir con más fuerza lo colectivo y nuevas formas de reparación, estar abierto a eso. Y eso entonces, digamos, tiene unas consecuencias sobre los distintos modelos judiciales en los que estamos, cada uno de los grupos judiciales concernidos, estamos metidos. Y eso no debería ser misterioso si todos estamos apostándole finalmente a la justicia para las víctimas. Si todos realmente le estamos apostando a una justicia para las víctimas, necesitamos, digamos, un juez, no cualquier juez, sino el juez de la reparación. Y el juez de la reparación que está pensando en la justicia para las víctimas debería tomarse en serio no solamente las reparaciones, digamos, puntualmente solicitadas, sino unas reparaciones literalmente integrales. Una reparación que apunte a la transformación de la condición de la víctima, si nos estamos tomando en serio que lo que somos es jueces de reparación, y ser juez de reparación de víctimas de conflicto armado debería no solamente quedarse en ese tipo de escenarios judiciales con el mínimo, no con el máximo de reparación. Ese es, digamos, el argumento de cierre. Se necesita un modelo judicial distinto, y el motor de cambio del modelo judicial tiene que ser el juez, con la conciencia judicial de que se está parado frente a una víctima de conflicto armado. No estamos frente a una víctima de un accidente de tránsito. Estamos frente a una víctima de un conflicto armado. Y eso debería ser, digamos, ahí estoy como se ve, de alguna manera poniendo una carga moral fuerte para lo que debe ser un juez de reparación en clave de justicia para las víctimas. Y ese es como mi. Con eso he tratado de sustentar la hipótesis según la cual estas transformaciones que de hecho se están dando, distintas formas de reparación judicial, llevan a una, digamos, a un desorden conceptual, si pudiera caber la exageración, y nos corresponde entonces poner cierto orden conceptual, no por el devaneo de ser un teórico y un experto en órdenes conceptuales, sino nuevamente pensando en las víctimas, para que haya una reparación efectiva y volver esa tragedia a las víctimas en una oportunidad transformadora de sus vidas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Danilo Rojas, de los antes que usted nos ha expuesto, como para que quede, digamos, los puntos a retener para nuestra audiencia. Y esperando. Es digamos, muy esclarecedora la presentación y muy al lugar, porque pues nosotros, digamos, en general creo que sabemos que la JEP está haciendo un trabajo muy importante, pero digamos sí que tiene usted razón cuando dice que probablemente el trabajo que están haciendo no se conoce a profundidad. Y no se conoce a profundidad no solo por la comunidad en general, por el país en general, sino además por espacios o públicos un poco más especializados, como podría ser el de los abogados o de lo que no. En este espacio de la comunidad jurídica nacional puede ser que tampoco estemos tan enterados y tan en consonancia con el trabajo que la JEP hace. Entonces, resulta muy importante saber cuáles son los enfoques que se abordan y cuáles son las perspectivas con las que están iniciando este trabajo de reparación y de restauración, sobre todo como usted lo mencionó. Entonces, el doctor Danilo Rojas pues, nos presenta una hipótesis fundamental
que está compuesta por tres premisas, digamos, que sería la primera, es que existe una disparidad conceptual en cuanto a lo que se entiende por reparación y en cuanto a lo que se entiende por daño. Y esa disparidad conceptual tiene lugar de acuerdo a las instancias judiciales en las que se abordan o se conocen estos casos que se han originado a partir del conflicto armado, que son esencialmente pues, lo que él ha llamado los jueces permanentes, que serían como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado, la jurisdicción administrativa, digamos, y la Corte Suprema de Justicia y la JEP. Ahí hay entonces unas concepciones distintas del daño y de la subsecuente reparación. A partir de esta disparidad conceptual, entonces la segunda premisa sería que es necesario abrir un diálogo entre las instancias judiciales como para encontrar acuerdos o establecer, digamos, unos puntos de encuentro para replantear algunas nociones de estas, lo que incluiría ampliar el fundamento normativo de estos dos conceptos claves. Y la tercera premisa sería que una contribución importante a ese nuevo escenario o que se puede dar a partir de ese diálogo sería pues consolidar una contribución para una real reparación transformadora de las vidas de las víctimas y donde el mayor, digamos, el catalizador más importante de ese diálogo tendría que ser la JEP. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena mencionar que pues la diferencia fundamental de los dos enfoques sería que en lo que se ha llamado jueces permanentes hay un enfoque más bien hacia la indemnización individual, mientras que la JEP ha tenido siempre un énfasis más hacia un énfasis colectivo, ¿no? Entonces, esta diferencia de enfoques, pues, a diferentes tipos de reparación, pues, digamos que la JEP constituiría como con un enfoque disruptivo que vendría, si se quiere, a complementar, no sé si a complementar o más bien a superar los enfoques tradicionales de reparación que serían restitución, rehabilitación, indemnización y notificación. Entonces, estas formas tradicionales se ven un poco superadas, si se quiere, por un enfoque de sanción que es la reparación en sí misma. Entonces, nos dice nuestro conferencista que en la JEP, la reparación se yuxtapone a la sanción a la reparación. Porque la sanción básicamente se ve como la imposición de un curso de acción, de una serie de actuaciones, de una obra encaminada hacia la transformación de la vida no solo de las víctimas, sino uno diría como de todo el entramado social que ha sufrido el conflicto armado, y eso va de las víctimas y todos los distintos grupos sociales que ahí han sido esta cuestión. Entonces se hablaría de una suerte de reparación disruptiva donde hay unas nuevas tipologías, lo que supone que se debe hacer una revisión de la concepción del daño con base ahora en un énfasis colectivo. Entonces, digamos que pasaríamos de hablar de reparación no solo en términos de indemnización, sino que también vamos a hablar de reparación en términos de sanciones propias, que es como así se llaman las sanciones que impone la JEP, y entonces habría una connotación distinta al daño en el sentido en el que ya se hablaría más bien de daño como patrón criminal. Entonces, eso implicaría que los resultados de las investigaciones y los resultados de los procesos judiciales son esencialmente distintos si se abordan desde esta perspectiva de daño como patrón criminal que si se abordara uno a uno, ¿no? Porque uno a uno se vería como desde una perspectiva muy fragmentaria que no daría una visión omnicomprensiva del fenómeno que se está investigando. Entonces, él nos expuso algunas de las formas nuevas de
de restauración, sería más bien en los términos en los que él aborda, y nos habla, por ejemplo, de la modificación violenta del territorio en su poblamiento, nos habla de la pérdida del disfrute del territorio, del abandono masivo de tierras, de la modificación violenta de las prácticas culturales, del daño a la memoria. Y estas nuevas tipologías son consecuencia de la irrupción de la JEP en este escenario judicial. Hay también el riesgo de exterminio, el daño al pluralismo, el daño a la confianza cívica. Entonces, todo este nuevo enfoque nos llevaría a la necesidad de un diálogo entre las instancias judiciales. Entonces, como había mencionado antes, lo esencial sería ampliar el fundamento normativo de los conceptos de daño y de reparación, hacer una reinterpretación sistemática del corpus juris normativo del derecho a la reparación, que pasaría por el artículo 90 de la Constitución, por la resolución 60-147 de la ONU, por el artículo 63 de la Convención Americana, por el artículo 8 de la Ley 975-2005, por la Ley 472 del 98, el artículo 95 del Código Penal y el artículo 18 del Acto Legislativo 1 del 2017. Entonces, sobre todo en materia de daños colectivos, hace el énfasis, se deberían incorporar estas nuevas formas de reparación, y si la hipótesis que él plantea es correcta, dice, entonces habría una necesidad de diálogo y una necesidad de ampliar ese fundamento normativo. Diálogo entre los jueces, diálogo para que se incorporen todas estas nuevas formas de restauración cuando se están hablando de procesos judiciales en las otras instancias distintas a la JEP. Entonces uno diría que en un primer momento se podría hablar de incorporar estos nuevos enfoques en todo lo que tiene que ver con daños colectivos, que se conocen, por ejemplo, en la jurisdicción contenciosa y, bueno, en la jurisdicción penal. Y, pues, finalmente, digamos que el argumento final sería que si todas esas instancias judiciales están trabajando para los derechos de las víctimas, pues entonces esa reparación y transformación tiene que pasar también por un cambio de perspectiva en lo que debe ser el juez de la reparación. Entonces se necesitaría un modelo judicial distinto. No sé si estoy cercana o muy cercana a lo que el expositor ha presentado. Creería yo que esas son las ideas más importantes. Entonces, dando paso a las preguntas, yo me permitiría hacer 2 o 3 preguntas y ya vamos abordando, no sé si las que vienen del público entonces. Entonces, una primera pregunta sería, digamos, ¿qué diferencias claves encuentra usted, doctor Danilo Rojas, entre la reparación e indemnización por vía judicial y por vía administrativa? Digamos, si hay una diferencia muy, muy grande ahí. Usted ha abordado solo la reparación por vía judicial, pero quisiera saber qué percepción tiene de la reparación por vía administrativa. En segundo lugar, sería plantear qué opina usted de un proceso de reparación e indemnización masivo a las víctimas del conflicto, digamos. Y una tercera pregunta sería, ¿por qué en el acuerdo de... ¿Me repite la segunda, por favor, Claudia? ¿Qué opina usted de buscar la manera de implementar un proceso de reparación e indemnización masiva a las víctimas del conflicto? Si eso sería posible o cómo lo podría ver. Y una tercera pregunta sería, ¿por qué en el acuerdo de paz y en la JEP, a pesar de que se le da una trascendencia especial a la reparación, los victimarios no están obligados necesariamente a indemnizar como forma de reparación? Y pues ya una última parte es, digamos, a mí me quiera saber, digamos, estas nuevas formas de restauración que usted nos ha enumerado, que resultan tan interesantes porque impactan la vida colectiva, digamos, impactan también como la cosmogonía de los pueblos, impactan también un cierto sistema moral o de creencias. Estas tipologías, ¿de dónde salieron? Fueron producto de una construcción, digamos, intersubjetiva con las víctimas, con las poblaciones, o tienen un referente en algún otro proceso de justicia transicional internacional,
o ha habido alguna asesoría académica. Esas serían, digamos, las preguntas que yo en principio planteo y ya hablamos entonces de las que nos plantea el público. El reconocimiento en el registro único de víctimas cuyo hecho victimizante sea enrostable a la actuación de grupos ilegales podría dar lugar a la configuración de causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero y en detrimento de la posibilidad de indemnización por vía de reparación directa para los demandantes. Digamos, esa sería una pregunta adicional. Nos plantearon otras preguntas, pero veo que con el curso de la conferencia pues ya se han agotado, digamos, ya se ha dado respuesta. Entonces serían esas, doctor Danilo. Si es tan amable. Muchas gracias. Pues primero, muchas gracias. No diría que por una síntesis de las ideas, sino por un enriquecimiento de las mismas. Cuenta tuya. Muchas gracias. Creo que pues está muy bien leído la idea que quise expresar. Voy con la primera pregunta sobre la reparación, la diferencia entre reparación judicial y administrativa. Sí, efectivamente, yo me enfoqué en la reparación judicial, porque el tema de la reparación administrativa o la combinación con reparación administrativa complejiza aún más. O sea, sí, yo quisiera volver sobre la pregunta para decir, podríamos agregar una nueva diapositiva para decir, esto se enrarece aún más si sabemos que hay un proceso en curso y digamos, en desarrollo, como se dice, noticia en desarrollo de la indemnización y la reparación de carácter administrativo. Lo que pasa es que, digamos, este procedimiento son procedimientos pues, distintos, con exigencias probatorias distintas, pero que no son excluyentes finalmente, ¿no? Y eso en muchas ocasiones la propia sección tercera en particular que yo recuerde ha hecho ese tipo de énfasis. No es obstáculo que quien esté en un trámite de reparación administrativa y se le reconozca eventualmente pueda solicitar, pues si se hace a tiempo y con todos los requisitos procesales necesarios, pueda igualmente reparar. De hecho, son no pocas las decisiones en donde si se llega, por ejemplo, a condenar y a ordenar alguna reparación, disponer los descuentos que sean del caso, porque la ley de víctimas que establece este sistema de reparación administrativa, de hecho así lo considera, ¿no? Para evitar una doble indemnización, por supuesto. Lo segundo, sobre la implementación de indemnización masiva a las víctimas. De alguna manera, en la propia ley de víctimas, en esta ruta administrativa, está pensado una indemnización, no sé si masiva, pero colectiva, ¿verdad? Y de alguna manera, en los trabajos de la JEP, ese es el foco central. Yo no sé si puede ser masiva, pero colectiva, donde en algún momento esa masividad puede ser eventualmente un sinónimo de esa colectividad. Y está pensado así, ¿no? De hecho, una aspiración, eso me sirve para agregar algo más en lo que había dicho sobre las sanciones propias. De hecho, va a ocurrir un momento, y ese va a ser un momento interesante en términos políticos, jurídicos y conceptuales también, en donde se va a juntar la orden de reparación masiva, colectiva, de obra transformadora de un cierto vector social, se va a justaponer con el Estado Social de Derecho en un momento determinado. Y eso te genera preguntas eventualmente también. Las ha generado, ¿no? De si estamos hablando de si se puede justaponer el Estado Social de Derecho y las responsabilidades del Estado en materia social con la reparación de las víctimas. Pero yo creo que va a ser un momento inevitable de justaposición. De hecho, lo que aspira la JEP en su momento es que las sanciones propias, como se van a ejecutar
en las regiones, sí o sí, pues esa ejecución tiene que ir de la mano con los planes de desarrollo locales. Y allí inmediatamente pone un carácter distinto de juez, se necesita un juez distinto, no este juez habitual que se distancia de las autoridades públicas, ¿no? Que habla solamente a través de providencia. Al contrario, aquí necesitamos que el juez hable con las autoridades públicas para hacer eficaces las sanciones. Entonces yo creo que por ahí puede también ir de la mano esa justaposición o esa implementación masiva a víctimas. La tercera, ¿por qué en el acuerdo de paz los victimarios no están obligados a indemnizar? Yo creo que la razón por la que en el acuerdo de paz quedó así y se desarrolló particularmente en el artículo 18 del acto legislativo 1 del 17, que fue una de las normas que cité en algunas de las diapositivas, para asegurarse sí o sí digamos, la indemnización y la reparación a las víctimas. Eso no quiere decir que los victimarios no puedan hacer contribuciones. De hecho, que es una de las críticas que a veces se le hacían por digamos, quienes no están de acuerdo con el proceso de paz ni están de acuerdo con la JEP, en donde se decía, pero, a ver, ¿y por qué las FARC no? ¿Dónde están los bienes de las FARC para que paguen? Pues los bienes de las FARC para que paguen están ahí en un fondo para ese efecto. Lo que pasa es que no está dispuesto que ni la JEP dé una orden al Estado para hacer una indemnización, ni le dé una orden a las FARC para que haga una indemnización. Pero hay un fondo de bienes de las FARC de lo cual se va a valer todas estas sanciones propias para efectos de financiar eventualmente las sanciones reparadoras y restauradoras que se van a imponer. Entonces, digamos, uno diría que lo que quiso asegurarse el proceso de La Habana es que se pagara que se reparara adecuadamente a las víctimas. Y quien mejor lo puede garantizar es en todo caso el Estado. El Estado es el garante de asegurar que las víctimas sean reparadas integralmente. Lo cual no quiere decir que los bienes de los perpetradores, particularmente las FARC, no puedan, digamos, hacer parte del fondo común del cual pueda hacerse uso eventualmente en un proceso de estos de sanciones restauradoras. Pregunta también María Claudia, ¿de dónde salieron con esas nuevas tipologías? Esa es una pregunta interesante yo diría que de dos cosas. Uno, de un ejercicio de interactuación más directa del juez con la víctima y de la víctima con el victimario, que esa es una de las diferencias con los procesos de los jueces, que yo dije los jueces permanentes, ¿no? Pero en realidad no son permanentes. Por ejemplo, la Corte Interamericana sabemos que opera de vez en cuando, anualmente, 3 o 4 veces, pero bueno, en el entendido que aquí se da la permanente para mi contexto, allí no se da esa posibilidad de encuentro, pero no eso, se dan encuentros en la justicia penal ordinaria, en la justicia contenciosa, pero yo diría que encuentros muy formalizados, ¿no? De que aquí está la parte civil y aquí está el victimario, como que pregunta a través del abogado y cosas. Aquí en la JEP se dieron encuentros distintos que yo creo que han sido, espero, publicitados y que algunos de ustedes los hayan podido ver, en donde hay un encuentro dramático entre la víctima y el victimario, dramático realmente, en donde ahí mismo se hace una rehabilitación, se hace una catarsis, y de esa lectura, de ese encuentro, que internamente hace parte de lo que nosotros llamamos un procedimiento dialógico, ¿verdad? En general, digamos, hay distintas manifestaciones de ese procedimiento dialógico que lleva hasta el diálogo para la imposición de las sanciones, no a esa distancia de que el juez tiene una regla que le dice cuáles son los parámetros de la sanción
y de ahí saca su cubilete de mago y toma la decisión correcta. No, aquí hay un diálogo incluso para la imposición de las sanciones. De todo eso yo creo esa mayor inmediación del juez con la víctima y el victimario han salido de mejor forma, han aflorado de mejor forma expresiones del daño y entonces expresiones de dolor que el juez de la JEP ha intentado plasmar con estas nuevas tipologías. Pero adicionalmente a eso, es importante que se sepa que la JEP tiene un centro, un tanque de pensamiento que apoya a los jueces. Cuando María Carlos preguntaba si es que hay una consultoría, que no sé qué, pues hay un grupo que se llama el Grupo de Análisis del GRAI, el Grupo de Análisis e Investigación, que lo que hace es, en parte esto, digamos, caracterizar de manera más analítica, porque allí no solamente hay abogados, lo que menos hay es abogados, por cierto. Digamos, para eso está el escenario judicial, pero allí hay politólogos, hay geógrafos, hay antropólogos, hay estadísticos, que tienen toda esta información analizándola permanentemente y pueden tener mejores mapas, ¿verdad?, de lo que pueden ser la configuración de los daños. Entre otras cosas, porque uno de los problemas, como se sabe, del daño, es que muchas veces no hay conciencia del daño. Y a alguien se le puede dañar y le parece que eso es parte de su destino, ¿verdad? Que eso es mala suerte. Y no hay la conciencia de que eso es un daño que no tiene por qué soportar. Entonces, yo creo que se conjugan esas dos cosas, ¿no? Un nuevo escenario en el que se mueve el juez para poder leer mejor el suceso dramático de la víctima y la causa que llevó a eso. Esto es el diálogo con el victimario, pero también hay un centro poderoso de análisis, hay que decirlo, que está apoyando mucho a los jueces para hacer una identificación de estos patrones, de las consecuencias de estos patrones de macrocriminalidad. Y luego, el reconocimiento por parte del Registro Único de Víctimas, que si esto sería un eximente de un tercero. Esa es una pregunta muy complicada, me parece a mí, porque si, por ejemplo, yo diría que depende del tipo de imputación que se pueda hacer finalmente. Digo yo, si hay una especie de imputación que involucre la omisión, pues yo creo que difícilmente se puede decir que hay un eximente de responsabilidad. Yo creo que la ruta de omisión puede llevar a otro tipo de consecuencias y no exactamente la eximente del tercero. Es lo que se me ocurre decir. Bueno, doctor Danilo Rojas, pues agradecerle muy especialmente su participación en este ciclo de conferencias. De verdad que ha sido una conferencia no solo interesante, sino creo yo muy enriquecedora. Estamos pues muy honrados por su participación y de verdad que agradecemos especialmente aceptado en este ciclo de conferencias. Sin más preámbulos, les agradezco su participación, su acompañamiento y les deseo una feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Danilo Rojas, y bueno, hasta pronto. Muchas gracias.